de información y que esta información pues, pueden ser sonidos, textos, datos o imágenes, ¿sí? A través de medios físicos o medios no físicos. ¿Cuáles son esos medios físicos? Pues bueno, el cobre, la fibra óptica, ¿sí? Y los medios no físicos, pues en este caso son todos los medios que son inalámbricos. En este caso, transmisión por antenas. Esas antenas nos permiten tener un medio no físico. Prácticamente viajamos por el espacio. Muchos lo consideran como término también el aire, pero bueno, el término para mí correcto sería por el espacio libre. Lo que significa telecomunicación, que en este caso está asociada a lo que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, que esto pues está en Europa, en Suiza. Es una convención que prácticamente regula todo lo que se refiere a las telecomunicaciones internacionales y que pues de ahí vamos a bajar o consultar normas y estándares para todo lo que es una telecomunicación, ¿sí? Básicamente estos son los conceptos que estaremos manejando y que pues bueno, otra de las cuestiones que vamos a estar viendo es precisamente en función de la transmisión de un sonido o de una señal, cómo la podemos representar en función de qué, de una transmisión. Entonces, el sonido, pues es obvio que sabemos que es una señal variable, no es una señal fija, no es una señal constante, sino que esta señal variable, pues obviamente tiene picos y puede ser distorsionada, que prácticamente nosotros al estar transmitiendo nuestra voz, estamos viendo algo muy similar a lo que es esta señal de onda. Si estuviéramos transmitiendo un sonido constante, pues bueno, más o menos nuestra señal sería como la que tenemos aquí arriba. Pero la voz, al estarla viendo en el osciloscopio, pues vemos algo muy similar a esta señal, ¿sí? Donde hay variaciones, donde intervienen eh, voltajes, que prácticamente esos voltajes, pues bueno, vamos a tener que cuantificar ese voltaje y ya una vez cuantificado, pues lo vamos a codificar. Cuando tenemos codificado un voltaje, pues bueno, tenemos un pulso alto y un pulso bajo. Cuando ya está codificado ese voltaje, nosotros lo representamos por ceros y unos. Un cero lógico y un uno lógico. Un cero lógico eh, representado en una señal analógica vendría siendo el voltaje mínimo y el uno lógico vendría siendo el voltaje máximo representado en electrónica analógica. Entonces, también podemos decir que el cero lógico son 0 volts o el 1 lógico es 5 volts. ¿Por qué? Porque estos voltajes, pues bueno, ustedes vieron en cuarto semestre que el voltaje máximo que maneja una señal digital, ¿cuánto es? 5 volts. 5 volts, ¿sí? Y el voltaje mínimo, pues es 0, ¿sí? 0 volts. Por eso este 0 y este 1 en voltaje representado, pues es 0 volts y 5 volts, ¿sí? Recuerden que sus compuertas que ustedes vieron en cuarto semestre en circuitos lógicos combinacionales, pues son alimentados con 5 volts y estos 5 volts pues prácticamente los podemos visualizar o ustedes los vieron en sus prácticas visualizados en los LEDs, donde el pulso alto prácticamente encendía el LED que nos daba el voltaje máximo
Y el cero lógico, pues era el LED apagado, donde pues obviamente había 0 volts, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos asimilar y representar al estar trabajando ya el sonido, ¿sí? Las señales eléctricas, pues bueno, en este caso, la señal eléctrica es la representación eléctrica del mensaje que se quiere enviar y que obviamente ese mensaje lo vamos a convertir en voltaje, ¿sí? Aquí es donde intervienen en una señal, qué voltajes intervienen en una señal o qué voltajes podemos medir en cuestión de parámetros para poder identificar esa señal eléctrica en nuestros voltajes. ¿Qué voltajes recuerdan ustedes que vieron en una señal analógica o en una señal eléctrica? El voltaje pico a pico podría. Así es, el voltaje pico a pico. ¿Qué otros voltajes? ¿Qué otros voltajes recuerdan? El voltaje eficaz. Voltaje eficaz o RMS, ¿sí? ¿Qué otro? ¿De corriente directa? Bueno, eso ya, digamos que la corriente directa no tiene variaciones. Es una constante de un voltaje. En una señal eléctrica, cuando tenemos variaciones, tenemos diferentes voltajes. Entonces, esos voltajes aquí, ¿cuáles estaríamos midiendo en esta señal eléctrica? Me dicen que es voltaje pico a pico, voltaje eficaz. ¿Qué otro voltaje? ¿Qué otro voltaje puedo yo tener aquí? Voltaje pico. Voltaje pico. ¿Qué otro? Por lo menos nos hace falta uno. Sería voltaje pico. Ya lo mencionaron, voltaje pico. ¿Qué otro voltaje? ¿Qué otro voltaje nos hace falta de poder representar en esta señal eléctrica? Los voltajes positivos o voltajes negativos. Voltaje positivo o voltaje negativo. Podría ser el voltaje eficaz, el BRMS. RMS, ya lo había mencionado como voltaje eficaz o voltaje RMS. O sea, ya nos mencionaron voltaje pico, voltaje pico a pico, voltaje eficaz o RMS, que es el mismo. ¿Qué otro voltaje? ¿Qué otro voltaje nos hace falta mencionar? Digo, por los que estuvieron conmigo en cuarto semestre, eso lo vimos casi todo el tiempo. Los que estuvieron con otro profesor, por lo menos debieron haber visto esto. Puede ser el voltaje medio. Voltaje medio, exactamente. Entonces, esos son los voltajes que podemos medir en una señal eléctrica, ¿sí? Gracias a través de el osciloscopio, ¿sí? Obviamente, el único voltaje que
podemos medir en el multímetro de esta señal, de todos los voltajes que mencionamos, ¿cuál es? ¿Cuál sería el voltaje que solamente podemos medir con el multímetro? De todos estos voltajes que acabaron de mencionar ustedes. El El eficaz, ¿no? voltaje, ¿Cuál, perdón? según yo, es el voltaje eficaz. Así es, el voltaje eficaz. Entonces, con el multímetro podemos medir el voltaje eficaz y con el osciloscopio podemos medir todos los demás voltajes, así como también la frecuencia, ¿sí? Y aparte de la frecuencia, ¿qué otro valor podemos medir con el osciloscopio en función de una señal eléctrica? ¿El tiempo? El tiempo, ¿sí? Entonces, esos son las mediciones que nosotros estamos en constante trabajo para poder estar midiendo nuestras señales eléctricas, ¿sí? Ahora bien, estas señales eléctricas, pues bueno, también vamos a tener los conceptos de que son señales análogas, ¿sí? Que se definen como señales análogas al mensaje que estamos representando. Y las señales digitales, que prácticamente se dice que son artificiales, no se parecen en nada al mensaje original y que pues obviamente tenemos nada más dos características. ¿Cuáles son estas dos características? Que en este caso pueden tener dos niveles de valores y la transición de un nivel alto al bajo se produce en momentos determinados, ¿sí? Lo que yo había mencionado anteriormente, ¿no? O sea, una señal digital, tenemos qué valores, un voltaje alto y un voltaje bajo, voltaje máximo o voltaje mínimo. ¿Qué voltaje es el que vamos a tener? Pues bueno, serían 5 volts lógicos o 0 volts lógicos, 1 volt lógico y 0 volts lógico, que también podemos mencionarlo de esa forma, ¿sí? Aquí ustedes ven, precisamente, nosotros en telefonía tenemos que hacer ese cambio de una señal analógica que estamos enviando, que en este caso es la voz, la vamos a filtrar, la vamos a cuantificar y posteriormente la vamos a codificar, ¿sí? Esa codificación es precisamente lo que es los niveles de valores, en este caso, los valores de nivel alto o nivel bajo, lo que conocemos también como el 1 lógico o el 0 lógico. El nivel de cuantificación significa tener la gran cantidad de muestras de esta señal analógica. ¿Para qué? Para que obviamente al estar cuantificada yo tenga los valores más altos, ¿sí? O la gran cantidad de valores para que mi señal no se, digamos, no se pierda, no se confunda, sino que sencillamente lo que yo quiera representar de esa señal analógica a digital sea lo más preciso, ¿sí? Entonces, este sistema que estamos mencionando ahorita es un sistema de modulación por pulsos codificados o por pulsos cuantificados, también así se le menciona, el famoso PCM. Ustedes en medios de transmisión y en radiocomunicaciones, pues van a ver también lo que significa PCM, FSK, ASK, que son señales ya digitales, que obviamente nosotros en telefonía, al estar trabajando ese tipo de señales ya digitales como ASK o FSK o PSK, básicamente nos permiten
a través de la fibra óptica enviar este tipo de señales ya digitales, ¿sí? Previos a eso, pues ustedes también en esas materias van a ver lo que son modulación en amplitud, o sea, lo que es AM, modulación en frecuencia, lo que es FM, modulación de fase, que es PM, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que se refiere a modulaciones, de todas esas modulaciones, nosotros tomamos nada más lo que es PCM y algunas modulaciones digitales, que en este caso puede ser ASK, PSK o FSK. La más común para nosotros en telefonía puede ser la FSK, una modulación digital por frecuencia. En algunos casos también se puede manejar por amplitud. Entonces, esas serían las señales moduladas que estaríamos trabajando en la parte de telefonía. Ahora, ¿qué ventajas tenemos del hecho de estar trabajando este tipo de señales? Nos dice que son mayor ancho de banda, ¿sí? Integran servicios de datos analógicos, que es voz y video, con señales digitales, que en este caso son textos y otros servicios digitales. Que en estas señales digitales, cuando tenemos esta gran ventaja, nuestra información, que hoy en día podemos interpretarlo de esta forma, es el hecho de que a través del módem nosotros hacemos esto. Convertimos de nuestra señal analógica cuando estamos hablando por teléfono a una señal digital. O sea, modulamos nuestra señal, ¿sí? De analógica a digital, la enviamos como dato analógico, que es voz, ¿sí? Y si en ese mismo instante estamos conectados en Internet, entonces estamos también enviando la parte digital, que en este caso son los datos, ¿sí? Entonces, con el módem podemos trabajar la señal modulada de mi voz y la señal digital de todos esos paquetes de datos que estamos enviando. Por eso lo mandamos como modulación. Cuando recibimos o estamos bajando información de datos, o sea, en este caso, recibimos que alguien nos quiera llamar por teléfono a nuestros hogares, ¿sí? Ahí estamos recibiendo. Entonces tenemos que demodular la información que proviene de la persona que se está comunicando con nosotros. Lo mismo pasa con la parte de los textos o los datos que nosotros estemos bajando de Internet. Si nosotros estamos bajando videos de Internet, pues esos videos, ¿sí? Vienen codificados. Entonces, el demodulador lo que nos permite es demodular la señal codificada a señal analógica, tanto para la parte de voz como para la parte digital. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos ceros y unos, o sea, nuestros ojos no ven ceros y unos. ¿Representamos esos ceros y unos en datos? Sí, pero ¿cómo podríamos visualizar una señal? Tenemos que, obviamente, hacer esa conversión. Por eso, el módem, así se llama, modulador de modulador, ¿sí? Y eso nos permite que a través de su ancho de banda, nosotros podamos tener estas cuestiones de señales en el mismo canal, ¿sale? El ancho de banda que vamos a estar trabajando para la parte de la telefonía como una frecuencia estándar, pues va a ir de los 300 a los 3.4 kilohertz, ¿sí? O sea, prácticamente en este punto son los 300 y hasta aquí estaríamos hablando de 3.4 kilohertz con una separación de 4 kilohertz entre esta frecuencia y otra frecuencia que tengamos de este lado. O sea, esa separación son 4 kilohertz hacia la frecuencia superior y 4 kilohertz
de esta frecuencia hacia la inferior, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a manejar como ancho de banda, ¿sí? Entonces, ese ancho de banda prácticamente es lo que nos permite estar trabajando nuestra señal de telefonía, ¿sí? Y ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues bueno, nosotros al estar convirtiendo ya nuestra señal analógica a digital, nosotros tenemos que hacer 8,000 muestras por segundo. Esas 8,000 muestras que queremos de nuestra señal, ¿sí? Al estar ya codificadas en ceros y unos, vamos a formar palabras de 8 bits, o en este caso, datos de 8 bits. Entonces, esos 8 bits que yo tengo y los multiplico por las 8,000 muestras, nos da 64 kilobits por segundo. Esos 64 kilobits básicamente son los que estaríamos trabajando, pero al estar hablando de canales de comunicación, entonces en telefonía estaremos trabajando 30 canales disponibles, más uno de reserva y uno de señalización. En total estaríamos trabajando 32 canales. Entonces, si yo multiplico esos 64 kilobits que tiene cada canal por los 32 en total, me da 2.048 megabits por segundo. Eso es lo que estaríamos ya trabajando de manera digitalizada para nuestros enlaces. Y esos enlaces también son conocidos como enlaces tipo E1. Eso es lo que nosotros vamos a ver en cada uno de esta parte, ¿sí? Luego, nos dice que la red en este caso, la red telefónica básica, surge a partir del siglo XIX, ¿sí? Se convierte en un servicio público, como ustedes lo vieron en los videos, básicamente de algo que fue inventado, ¿sí? En este caso, este señor Bell, a través en asociación de los laboratorios Bell, crearon precisamente una red pública y que, pues bueno, la compañía, pues AT&T, fue la que produjo toda esta situación, ¿no? En un servicio ya masivo para todo el público y sobre eso, pues bueno, se prestaron estos servicios. En este caso, el desarrollo y empleo masivo, ¿qué nos va a incorporar? Pues obviamente nos tiene que incorporar técnicas de digitalización en transmisión y conmutación. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que toda la parte de telefonía, todos esos usuarios, teníamos que estarlos ubicando en qué equipo. Pues básicamente en un equipo conmutador. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama conmutación? Porque sencillamente para yo no estar ya conectado o que me conecten a través de una persona, ¿sí? Que haga esa comunicación o ese intervalo con el discado, ¿sí? O el disco de marcación o el teclado de marcación, da cabida a que esa conmutación que hacía esa persona, ¿sí? De estarnos enlazando con la persona de destino, ese discado en automático va a generar las frecuencias y tonos donde el conmutador nos va a ir seleccionando y va a ir identificando los números hacia donde queremos comunicarnos, ¿sí? Por eso ya no se utilizaba a esa persona. En caso de que nosotros no supiéramos el número y todo, pues bueno, teníamos que marcar un dígito que normalmente es el 0, que es el de la operadora, y con ese, pues obviamente solicitábamos esa cuestión de servicio de decirle a la operadora que nos proporcionara el número o que nos conectara con tal número, ¿sí? La transmisión, pues obviamente, ¿a qué se refiere con transmisión? Pues en este caso, que toda esa información que estamos hablando de voz, ¿sí?
pues la podamos transmitir a través de qué elemento. Pues bueno, ahí se ve que pues estamos transmitiendo nuestra señal en un par telefónico. Entonces es cable. Posteriormente fue en cierto momento la transmisión a través de antenas y que pues hoy en día ya es hasta una transmisión intercontinental a través de un satélite, ¿sí? Entonces, esas son las transmisiones que nosotros estamos incorporando en el desarrollo de la red básica, ¿sí? ¿Qué más establecemos? Se establece una red de comunicaciones. ¿A qué se refiere esto? A que prácticamente nos podemos comunicar de una zona a otra zona, ¿sí? Y de un estado a otro estado y de un país hacia otro país y de un continente hacia otro continente. Por eso son las redes. Estas redes, pues obviamente son las que vamos a estar también trabajando. ¿Cómo podemos visualizar esa parte? ¿Qué tipo de redes son las que vamos a estar utilizando? Que comúnmente pues son redes LAN o redes WAN. Entonces, eso es lo que nosotros estamos estableciendo en nuestra propia red básica. Luego, surge la necesidad de nodos de conmutación. ¿A qué me refiero con esto? A que sencillamente, si yo tengo ya nada más una capacidad para dar servicio a esos usuarios de esa zona y me pueda yo conectar con otros usuarios de otra zona, ¿sí? Esa comunicación lo voy a hacer a través de esos nodos de conmutación, donde yo puedo empezar a darle jerarquías de comunicación a esas centrales, ¿sí? Vamos a ver cómo es esto de nodos. O sea, si en este caso yo quisiera saber cómo establezco mis nodos principales y de ahí mis conmutadores auxiliares que me puedan dar ese servicio adicional, pues bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros vemos en función de una red, de una necesidad y cómo va creciendo esa parte, ¿sí? Tenemos la comunicación de un modo fijo, ¿sí? Que en este caso sería un circuito punto a punto, que de hecho, pues así fue desde un inicio, un circuito punto a punto. Luego, una comunicación esporádica requiere de nodos en base a la señalización recibida y que busquen rutas de interconexión. ¿A qué se refiere esto? Que a través de estos enlaces que yo voy a realizar entre mis nodos de conmutación, pues tengo que dar alternativas en caso de que obviamente hubiese un corte de esa línea principal, pues puedo tener otro medio por donde comunicarme en lo que se repara esa línea y así sucesivamente. Entonces, todo esto se refiere a esta parte, ¿sí? Comunicación esporádica, ¿sí? De los nodos en donde busco rutas de interconexión. También se dice que estas rutas, el conmutador permite que busquemos qué canales están libres y ahí, en el canal que esté libre, podernos comunicar, ¿sí? Todo eso, pues bueno, ya lo hace de manera automática, se programa ese conmutador y con eso, pues bueno, tenemos toda esta parte, ¿sí? Luego, ¿a qué le vamos a llamar tráfico telefónico? Aquí nos dice, las llamadas aparecen en cualquier instante. No sabemos, en este caso, a qué hora se inicia una llamada, cuál sería la primera llamada y cuál sería la última llamada, ¿sí? En este caso, de un lapso de 60 minutos o de una hora. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, nosotros cuando estamos hablando del tráfico telefónico es saber cuántas llamadas hubo durante el día, ¿sí? Y aquí nos dice que esas llamadas van a aparecer en cualquier instante de duración variable, ¿sí? Pero con una media de 2 a 3 minutos, ¿sí? O sea, en ese intervalo
yo tengo que saber cuántas llamadas se realizaron en ese intervalo de 2 a 3 minutos, ¿sí? Y la unidad de medición de este tráfico, pues son los Erlangs, ¿sí? Que aquí están mencionados. Nos dice que es la intensidad de tráfico de uno o un grupo de órganos en donde el tiempo de observación coincide con el tiempo de ocupación. La ocupación total durante una hora equivale a un Erlang, ¿sí? O sea, durante 60 minutos es lo que yo tengo en un Erlang, ¿sí? ¿Cuántas llamadas se hicieron durante 60 minutos? Bueno, pues es lo que yo tengo que saber. Ese tráfico es lo que nos permite saber si podemos saturar nuestra red o no saturar nuestra red. ¿Cómo nosotros podemos saber si se satura o no se satura nuestra red? Muy fácil. Cuando en ocasiones hay temblores aquí en la ciudad, ¿qué es lo primero que llegamos a hacer? Queremos tratar de comunicarnos vía celular, ¿sí? También en la telefonía celular se maneja el concepto de tráfico telefónico, ¿sí? Y pues obviamente este concepto de los Erlang. Entonces, inmediatamente queremos marcarle a todos nuestros familiares para saber si se encuentran bien y pues si hay algo, pues bueno, saber qué hacer en ese momento. Entonces, todos empezamos a hacer las llamadas al mismo tiempo y ahí lo que estamos provocando es saturar ese tráfico telefónico. Tanto lo saturamos que podemos llegar a tirar el tráfico telefónico, ¿sí? O sea, se satura tanto la central que básicamente no hay canales de comunicación libres y eso provoca que el equipo se quede, por decirlo así, bloqueado. Entonces, ¿cuál sería una alternativa para no hacer eso? Si estamos hablando en este caso, del celular, la alternativa no sería realizar la llamada, sino mandar mensajes. Con los mensajes es muy poco probable que tiremos ese tráfico telefónico o lo saturemos. Pero si hacemos llamadas de un celular a otro celular, pues sí, básicamente estaremos saturando la red celular. Si hacemos una llamada de un teléfono fijo a un celular o de un teléfono fijo a otro teléfono fijo en ese momento para saber qué está pasando, si estamos bien, o sufrimos alguna situación, ahí estamos saturando nuestro tráfico telefónico, ¿sí? Entonces, es importante saber que podemos buscar alternativas. ¿Para qué? Para que nuestro tráfico telefónico no esté saturado, ¿sí? Con eso las compañías telefónicas, ¿sí? Nos dan la tarificación y con eso pues nos cobran lo que tenemos que pagar, ya sea en una llamada por tarjeta telefónica de recarga o una cuota fija que tengamos contratada. Entonces, eso es lo que el tráfico telefónico permite cuantificar, ¿sí? Las llamadas que hacemos durante un promedio de 60 minutos y que con eso tenemos la posibilidad de pagar por todas estas llamadas que hicimos. A un principio, pues todo esto será carísimo, por eso mucha gente no tenía teléfono. ¿Por qué? Pues porque la renta salía cara. Todavía esto se sigue utilizando, sí, pero nada más para control de tráfico. Y ya lo que hacen hoy en día las compañías telefónicas de cualquier operador, de cualquier sistema de red, nos dicen, pues tienes tantas llamadas ilimitadas. O sea, puedes tener 100 llamadas o puedes tener cualquier cantidad de llamadas que tú quieras hacer durante tu periodo de facturación, ¿sí? O sea, son ilimitadas.
¿Por qué? Pues porque ya no se basan tanto en esta parte, sino que ya la competencia te dice, ¿sabes qué? Haz las llamadas que quieras por una cantidad ya establecida. ¿De cuánto? Pues 300 pesos, 200 pesos, 600 pesos y listo, ¿sí? Pero a un principio pues era todo lo contrario. Antes nos cobraban por segundos en la telefonía celular. En telefonía fija pues nos cobraban por llamada y por tiempo de duración de esa llamada. O sea, si mi llamada duraba, no sé, 3 minutos, pues si hiciste una llamada de 3 minutos, te cobro tanto. Y así sucesivamente. O sea, no nos cobraban por tiempo exacto, por decirlo así, sino que independientemente de que te tardaras, no sé, por decirlo así, 39 segundos, de todos modos te cobraban prácticamente el minuto completo, ¿sí? Aunque tu llamada hubiera sido muy corta. O sea, básicamente te estaban cobrando por minuto. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo medio o duración de tu llamada en minutos, ¿sí? Y bueno, pues ahora ya cambiaron esas cuestiones. Ya, como les digo, es como ustedes hoy en día conocen esa tarificación, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Ninguna? No, profe. Ok, bueno. Los dimensionamientos de las centrales telefónicas se van a basar en qué? En el grado de calidad, en reducir los costos, el número de bloques de computación en base al tráfico de esa central y el grupo de abonados al que se le dará el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las centrales telefónicas que nosotros estemos estableciendo, vamos a dar principalmente qué cantidad de tráfico telefónico vamos a manejar. Y a eso me refiero con la agrupación o la cantidad de abonados que les vamos a dar servicio en esa zona. No es lo mismo dar un servicio en una ciudad que en un pueblito, ¿sí? Por dar ese ejemplo, digámoslo así. Si ustedes, vamos a poner un ejemplo de una ciudad. No es lo mismo la Ciudad de México que la ciudad de Querétaro. ¿En qué aspecto me refiero con que no es lo mismo? Hablando de telefonía. Que la cantidad de usuarios que estamos en la Ciudad de México es más grande que la cantidad de usuarios que está en la ciudad de Querétaro, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en la Ciudad de México para albergar todos estos servicios? Pues bueno, vamos a tener centrales telefónicas en cada uno de las delegaciones, por decirlo así. Y en esas delegaciones, dependiendo de qué tan grande sea la cobertura de esa delegación, vamos a subdividir las centrales, ¿sí? Por zonas. Ejemplo de ello, los que vivan en Azcapotzalco. En Azcapotzalco vamos a tener dos tipos de centrales. La central que va a albergar la conexión entre las pequeñas centrales y esa central mayor se va a conectar con otra central mayor, ¿sí? Y a su vez se va a conectar con una central de interconexión hacia, digámoslo así, hacia otra central, o esa central nos permita comunicarnos vía larga distancia, ¿sí? No es lo mismo que nos comuniquen vía larga distancia nacional a una vía larga distancia internacional. Entonces, volviendo al ejemplo de aquí de Azcapotzalco. Tenemos que en Azcapotzalco podemos tener la central que le llaman los de Telmex,
que es la central Nextengo, que aquí nosotros tenemos la oportunidad de visitarla, bueno, o teníamos esa oportunidad de visitarla cuando estábamos en presencial, antes de la pandemia, donde veíamos qué prácticas podíamos hacer ahí. Entonces íbamos a esa central de Nextengo y ahí esa central, pues es una central grande, una central telefónica grande, donde alberga toda la información de la zona, más la interconectividad de la central de Tesosomoc. La central de Tesosomoc es la que va a dar servicio a las demás colonias que pertenecen a Azcapotzalco. Y la central de Nextengo nos va a permitir intercomunicarnos con otra central de mayor capacidad o de igual capacidad en otra delegación. ¿En cuál delegación puede ser? Pues bueno, puede ser la delegación de Cuauhtémoc, la delegación de Milpa Alta, la delegación que pudiera estar en Miguel Hidalgo, y en esas de Miguel Hidalgo, pues bueno, puede estar la central de Popotla, la central de Portales, la central de Ejército Nacional, en fin, todas esas estructuras que tiene Telmex como edificios telefónicos o centrales telefónicas permiten tener este dimensionamiento, ¿sí? Y que obviamente, ¿qué estructura de esa red telefónica se van a considerar? Pues bueno, básicamente vamos a tener todos estos elementos. Medio de transmisión. ¿Qué medios de transmisión vamos a utilizar? Que ya mencionamos. ¿Cuáles son esos, jóvenes? ¿Cuáles son los medios de transmisión que vamos a utilizar? ¿Los teléfonos? No. Las antenas, ¿Y qué más? Fibra óptica. los cables, Así es, los cables, las antenas de transmisión y pues bueno, en la parte de radio, ¿sí? Centrales de conmutación, ¿en qué nos vamos a basar en esto? ¿O a qué nos referimos con centrales de conmutación? ¿Qué equipos vamos a meter ahí? Ahí podría ser la planta interna. Todo, bueno, los componentes de la planta interna. Ujú, pero a qué en específico una central de conmutación, ¿qué sería? ¿Qué equipo vamos a meter en esta central de conmutación? De esa central telefónica. conmutador, El conmutador, por eso es conmutación de conmutador. Las terminales del usuario, ¿cuáles serían? Pues ya el hogar, ¿no? Bueno, ya conectada a la roseta con el teléfono, ¿no? El De la- teléfono. Ujú. El teléfono viene siendo la terminal del usuario, ¿sí? Eso es lo que estaríamos viendo por default. Ahora, las estructuras que vamos a ver en esta parte, lo que es el nivel local, que son centrales autónomas con unidades remotas, y el nivel de tránsito, que son centrales nodales y centrales de tránsito sectorial, o sea, caminos redundantes. Por eso, es lo que yo les decía, si nosotros, volviendo al ejemplo de Azcapotzalco, todo lo concentráramos en la central de Nextengo, ¿qué pasaría? Que estaríamos tirando esa central en cuestión de tráfico telefónico. ¿Por qué? Porque la estamos saturando. Por eso nos auxiliamos ¿de quién? De las centrales locales que precisamente nos permiten albergar más o otros usuarios
y que por alguna razón se quieran comunicar con la central de Nextengo, que en este caso es la de Tesosomoc. Con eso, pues obviamente ya tenemos lo que vendría siendo estos dos niveles, el nivel local más el nivel de tránsito. El nivel de tránsito quiere decir que tenemos nuestra central nodo, que en este caso sería la central de Nextengo. La central local vendría siendo la de Tesosomoc, y que esta central de Tesosomoc va a dar servicios a toda a todos esos usuarios, a todos esos abonados de manera autónoma, ¿sí? Pero si algún usuario se quisiera comunicar para una llamada de larga distancia que la central de Tesosomoc no soporte, se va a tener que auxiliar con la central de tránsito, que en este caso sería la de Nextengo, para obviamente tener acceso a esa comunicación de larga distancia, ya sea nacional o internacional, ¿sí? Eso es lo que nosotros estaríamos enfocados o estaríamos analizando de cómo sería esta estructura, ¿sí? Aquí básicamente es lo que estamos viendo, cómo estaríamos hablando de una red local y de una de tránsito. ¿Para qué? Para que obviamente podamos tener más comunicación. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Ok. No, profe. Tomando nuevamente, sí, dime. No, que no hay ninguna duda. Ok. Tomando nuevamente lo que son los medios de transmisión. Bueno, en este caso, los medios de transmisión van a tener que transportar la señal eléctrica, ¿sí? Generada en el teléfono en una banda vocal de 300 a 3.4 kilohertz, ¿sí? Que eso lo vimos en el tema anterior, ¿sí? El par de cobre, que vendría siendo, pues es un bucle de abonado y que siempre va a estar conformado por dos hilos, ¿sí? Y se usa en la transmisión y recepción de nuestra señal, transformándose en la central mediante bobina híbrida a un circuito de 4 hilos con capacidad de transmisión de los 2 megabits por segundo, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se saca estos 2 megabits por segundo? Como les dije que llegábamos a los 2 megabits por segundo. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo llegamos a estos 2 megabits? Y es pregunta de examen, jóvenes. ¿Cómo llegamos a estos 2 megabits por segundo? ¿Nadie? Entonces no están poniendo atención, ¿ya ven? ¿Cómo llegamos a estos 2 megabits por segundo? ¿Nadie, jóvenes? ¿O ya se fueron? No me acuerdo, profe. Yo tampoco me acuerdo, profe. ¿Los demás? No, profe. No. Recuerdo verlo, pero no recuerdo el cómo. Sencillo. Dijimos que son 8000 muestras por segundo
que tenemos que multiplicar por los 8 bits que vamos a formar por palabra. Y eso nos da ¿cuánto? 64 kilobits. 64 kilobits. Entonces, esos 64 kilobits los tenemos que transportar por cuántos canales de comunicación que maneja la telefonía. ¿Cuántos canales mencioné? 32 canales. De los cuales un canal se utiliza ¿para qué? Para transmisión, ¿había dicho algo? Señalización. ¿Y un canal de qué? De Son respaldo. de respaldo de reserva. Entonces son 30 canales que voy a estar trabajando y 2 canales más, uno de señalización y uno de reserva. Entonces son 32 canales. Multiplicados por los 64 kilobits, ¿cuánto me da? Megabits por segundo. ¿Cuánto? Megabits por segundo. 2 megabits por segundo. Los 2 megabits. Megabits. O sea, nos da 2.048 megabits por segundo, que obviamente lo cerramos a 2 megabits, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando en esta parte de los 4 hilos, ¿sí? ¿Por qué 2 hilos si finalmente en nuestra línea telefónica llegan 2 hilos? Esta bobina híbrida lo que va a hacer es convertir precisamente la transmisión y recepción. 2 hilos vamos a ocupar para la parte de transmisión y 2 hilos para la parte de recepción. ¿Cómo lo vamos a utilizar o a qué nos referimos con esto? Bueno, el teléfono, ¿sí? Tiene un micrófono y una bocina. ¿Para qué utilizamos el micrófono? Normalmente, ¿para qué utilizamos un micrófono? Si lo conectamos, o sea, hacia una bocina, pues para que se amplifique la señal, ¿no? Pero pues Para es que amplifique una señal, ¿ok? ¿Y la bocina, para qué ponemos bocinas? para que pueda llegar a más alcance ese sonido. Para amplificar el sonido. O sea, una bocina la utilizamos para amplificar el sonido. A ver, como que casi sería lo mismo. Ahí sí no entendí cómo estás formulando tu respuesta. ¿Qué dijo tu compañero? ¿Eso fue lo que les enseñaron en sistemas de audio? Profe, ¿no sería para darle más fidelidad? No. ¿Qué les enseñaron en sistemas de audio que hace la función de un micrófono y una función de bocina? El micrófono convierte una señal analógica a un punto eléctrico. Ujú. Y la bocina lo que hace es decodificar, o bueno, convertir esa señal digital a una onda analógica Ujú. de audio. Entonces, ¿para qué te va a servir la bocina? En Para este caso, decodificar una señal digital a un sonido analógico. ok. ¿Y qué señal es la analógica? ¿Cuál Una sería señal esa señal? eléctrica, Ok, dicho en otras palabras, que no fueran cuestiones un técnicas, voltaje, que no fueran cuestiones técnicas, Sería la voz.
sería la voz. ¿Y qué haces con esa voz en esa bocina? La Vas a bocina la que reproduce, la va a reproducir. ¿Tu oído qué va a hacer? lo va a recibir. Bueno, Lo va a recibir, recibir. En otros términos, Lo lo va a escucha. escuchar. lo va a escuchar. Entonces, la recepción nos va a permitir escuchar esa voz que estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, en una bocina, ¿cuántos cables tengo que meter para que funcione esa bocina? ¿Con cuántos cables tengo que alimentar o conectar esa bocina? ¿Con 2? Con 2. Ujú. ¿La bocina tiene polaridad? Sí, Ok, ¿qué polaridad tiene? positiva y negativa. Ok, ¿el micrófono cuántos cables tiene? 1, ¿Uno? ¿Un cable? ¿Con cuántos hilos? Con 2 hilos. Con 2 hilos. ¿Qué polaridad tienen esos 2 hilos? Positiva y negativa. Ok, entonces, ¿cuántos hilos tiene el micrófono? 2. ¿Cuántos hilos tiene la bocina? 2. ¿Cuántos hilos hacemos en total para la transmisión y recepción? 4. 4. De esos 4 hilos, lo que hace esa bobina híbrida es transformarlo a 2 hilos, ¿sí? Por eso salimos con un par telefónico para esos 4 hilos que tenemos de transmisión y recepción, ¿sí? ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Ujú, ok. Eh, es importante que sepamos cómo vamos a hacer esa interconexión también, ¿sí? Si nosotros, si ustedes dibujan ahorita en su cuaderno una bocina y un micrófono y le ponen los 2 pines para la bocina y los 2 pines para el micrófono, ¿cómo ustedes harían esa conversión para que nada más con 2 hilos de alimentación funcione todo ese circuito de 4 hilos? ¿Cómo creen ustedes o cómo se imaginan ustedes hacer esa conexión? ¿Cómo lo harían? Serían Imagín- 2 hilos para enviar los datos y 2 hilos para recibir los datos. Bueno, o sea, en este caso, 2 hilos es transmitir, 2 hilos para recepción. Pero ¿cómo conectarían esa bocina y ese micrófono? ¿Cómo conectarían esa parte? O sea, los 2 pines que llegan al micrófono, que tiene el positivo y negativo, ¿cómo lo conectarían al positivo y negativo de la bocina? ¿Con un cable? Directo. Ok, con un cable, pero ¿cómo? A ver, dibújenlo en sus cuadernos, hagan ese intento para que me puedan decir cómo podríamos tener de esos 4 hilos, 2 hilos hacia la línea telefónica. ¿Cómo lo podríamos tener? Bueno, no sé si serviría, pero podríamos poner un hilo de transmisión y un hilo de recepción. Un hilo de transmisión, pero un hilo de transmisión, si estamos hablando que siempre vas a tener 2 hilos para transmisión y 2 hilos para recepción de un par telefónico, y ese par telefónico son 2 hilos en total. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haríamos esa conexión? ¿Cómo podríamos tener esa conexión?
¿Cómo harían eso, jóvenes? A ver. ¿Cómo haríamos eso? De 2 hilos que tiene mi bocina, los tengo que conectar a 2 hilos que maneja el micrófono. ¿Sí? Los dos tienen que funcionar y obviamente tengo que enviar 2 hilos a mi línea telefónica. ¿Cómo sería? ¿Cómo creen que sería esa parte? Aquí estamos hablando de un principio muy básico que a ustedes les enseñaron en tercer semestre, que son conexiones en serie y en paralelo. Entonces, ¿cómo podrían hacer esto? Conectar el micrófono y la bocina en serio. Meter la bocina y el micrófono en serie. Ok. A ver, voy a dejar de compartir y muéstranos cómo harías esa conexión. Ponlo en una hojita de tu cuaderno para que nos indiques y ya te digas si está bien o está mal. ¿Qué pasó? ¿Si ya lo tienes? No lo estoy haciendo. Ok. ¿Los demás qué idea tienen, jóvenes? Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Es que se me ha estado trabando la clase y no lo escucho muy bien. ¿Cómo hacer la conexión de la bocina y el micrófono para que esa bocina y ese micrófono los conectemos a los dos hilos de la línea telefónica, cuando sabemos que el micrófono y la bocina tienen 4 hilos? Eso es lo que quiero, que me indiquen a través de un dibujo cómo se hace esa conversión. Sería más o menos así, profe.
Espera, deje que prenda mi cámara. Estás poniendo, a ver, esta sería tu bocina del lado izquierdo y tu micrófono del lado derecho. Sí. No, más bien ahí estás haciendo un paralelo. Ahí tienes un paralelo en el cual el negativo de la bocina lo estás metiendo al negativo de del micrófono y el positivo de la bocina con el positivo del micrófono, ¿sí? En telefonía no podemos utilizar eso. ¿Por qué? Porque obviamente la bobina no estaría funcionando o no estaría haciendo esa parte, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra forma podemos hacer esta conexión que les comento? ¿Cómo sería? Ya prácticamente nos diste o les diste una idea a tus demás compañeros, pero ¿cómo sería? ¿Qué cambios tendríamos que hacer en ese circuito que conectaste? Más bien, en lugar de conectarlo en paralelo, sería conectar las dos, la bocina y el teléfono directamente a la bocina, positivos con positivos y negativos con negativos, o estaríamos haciendo lo mismo. Pues estás haciendo lo mismo, estás conectando en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. O sea, ¿cuál sería el cambio cuál sería que tendríamos que hacer ese cambio para que obviamente en tu circuito que estás proponiendo nos permita tener la adecuación para que la línea telefónica funcione correctamente a través de la bocina y del micrófono? ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Cómo sería esa conexión? Digo, esto es fundamental porque finalmente esto lo vieron ustedes en tercer semestre, este tipo de conexiones, independientemente de que ahorita estemos hablando de un micrófono y de una bocina. Ustedes vieron cómo funciona un circuito en serie y un circuito en paralelo. Entonces, en función a ese circuito de conexión, ahorita lo que queremos es aplicar ese conocimiento de saber cómo aplicamos una conexión de serie y una conexión en paralelo a nuestro circuito de micrófono y bocina. ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Nadie? ¿Todos se rinden? Bueno, profe, la última sería conectar a la bobina el micrófono y, o sea, conectamos los dos polos del micrófono a la bobina y de la bobina sería uno al teléfono. O sea, me refiero a que serían dos a la bobina, micrófono, los dos del micrófono a la bobina. Y conectamos y de ahí saldría un polo de la bobina.
Pues no sería así, pero, o sea, si tú estás conectando el micrófono a la bobina, pues la bobina nada más va a trabajar con el puro micrófono. Lo demás, ¿cómo trabajaría? O sea, la bocina, ¿cómo estaría trabajando? A ver, vamos a ver si ven el circuito. ¿Ven el circuito? Sí, profe. ¿Cómo está conectado? Está polarizado con negativo y con positivo, así, sucesivamente. Ujú. ¿El positivo de Y quién? el negativo del micrófono al positivo de la bocina y el negativo de la bocina a la línea telefónica. Ujú. Entonces, Y el positivo del micrófono ahí está también a la línea. ujú. Entonces, básicamente con esto estamos haciendo esa función de esa bobina, convirtiendo de 4 hilos a 2 hilos, porque ¿cuántos son los hilos que estoy conectando hacia ese circuito del micrófono y de la bocina? O sea, si ustedes Nada más ven, 2. son 2 hilos, ¿sí? Entonces, es así, ¿sale? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender de cómo hacer nuestras conexiones cuando estemos hablando de esto, ¿sí? Si nosotros hacemos este circuito, tenemos una bocina y tenemos un micrófono, no de, digámoslo así, de los que ustedes conocieron en sistemas de audio, sino los micrófonos que se utilizan para la parte de la telefonía, y que esos los podemos comprar en las tiendas de Steren o en República de Salvador. Si hacemos esta conexión y metemos eh, este circuito a nuestra línea telefónica, vamos a percibir y a escuchar que podemos hablar y escuchar el tono, ¿sí? Entonces, con esto podemos empezar a tener nuestros pequeños micros de prueba, ¿sí? Que es muy diferente a un micro de prueba ya más profesional. Con esos micros de prueba, el técnico lo que hace es verificar que la línea esté funcionando, que exista el tono, que se pueda llamar, que pueda recibir, en fin, todo eso, ¿sí? Y con esto nosotros así de manera básica, donde no estamos metiendo el sistema de marcación, que en este caso puede ser a través de un teclado o a través de un disco, con esto podemos saber si tenemos el tono de llamada en nuestra línea telefónica, ¿sí? Esto es lo más esencial, lo más básico que podemos trabajar para que nosotros escuchemos y podamos mandar nuestra voz a esa línea telefónica, ¿sí? No podemos marcar, sí, obvio, no podemos marcar, ¿por qué? Porque no tenemos el teclado, pero estamos comprobando que efectivamente tenemos esa voz que podemos transmitir al estar hablando, aunque sea que se retroalimente nuestra propia línea, y al mismo tiempo escuchar lo que estamos hablando, ¿sí? Es un circuito muy básico, muy sencillo, o sea, podemos comprar una bocina pequeña, o si tenemos en casa una bocina que no la estemos ocupando y que sirva, pues igual, tener ese sistema, y con eso, pues bueno, comprobar que efectivamente esto que les digo, al conectar nuestra línea, sí puede funcionar, ¿sale? Entonces, esto es el hecho de convertir de 4 hilos a 2 hilos, ¿sale? Vamos a continuar. Y ahí lo que tenemos aquí. Bueno, ¿qué más tenemos como medios de transmisión? Pues bueno, la fibra óptica,
en este caso, nos va a ofrecer mayor ancho de banda que lo que viene siendo el cable de cobre. El cable de cobre, una desventaja es de que produce interferencias electromagnéticas. ¿Por qué? Porque recordemos que una señal electromagnética está conformada por una onda eléctrica y una onda magnética. Si nosotros estamos enviando una señal eléctrica a través de este medio, que en este caso sea un cable de cobre, estamos produciendo ese tipo de interferencias. ¿Por qué? Porque las ondas magnéticas produce la Tierra, en este caso nuestro planeta, por sí solo produce esas ondas magnéticas. No las vemos, pero ese centro de atracción que tenemos de la Tierra es lo que nos permite no tener una gravedad, ¿sí? Si salimos de lo que es el planeta, pues obviamente ya no hay una gravedad. Entonces, estas ondas magnéticas nos permiten estar fijos, por decirlo así, y que si nosotros estamos transmitiendo señales eléctricas, pues ahí estamos haciendo estas interferencias. Entonces, la fibra óptica, como no maneja nada de señal eléctrica, todo lo maneja en un sistema óptico, que es luz. Entonces, nosotros convertimos de una señal eléctrica a una señal óptica y con eso mandamos nuestra transmisión, ¿sí? Que es lo que aquí se menciona. Los tipos de fibras ópticas que vamos a estar manejando y que eso lo vamos a ver en la unidad 2, pues son los tipos monomodo, que es un solo modo de viaje, que viaja la luz, ¿sí? Y el multimodo, que en este caso tiene varias refracciones que tiene el rayo de luz, ¿sí? Una ventaja que tiene el monomodo es que son utilizados a largas distancias, ¿sí? Hasta un máximo de 2 kilómetros. Y el multimodo abajo de 2 kilómetros, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes ven de cableados en la calle donde se utiliza fibra óptica, se utiliza este tipo de fibra, que es monomodo, ¿sí? El núcleo va de 1 a 10 micrómetros, ¿sí? O sea, muy pequeñito. En la multimodo, el núcleo, ¿sí? El diámetro de ese núcleo es de 50 a 60 micrómetros, ¿sí? Entonces, es un poquito más grande este diámetro con respecto a este, ¿sí? Aquí, básicamente, la multimodo nos presenta una velocidad de 2.5 gigabits por segundo y con esto, pues obviamente podemos tener 30.72 circuitos por un solo hilo de fibra óptica, ¿sí? En distancias cortas. Esto normalmente se instala en lo que viene siendo la parte de la red de servicios ópticos, ¿sí? En una central telefónica. Y bueno, tenemos también la parte de enlaces de microondas, ¿sí? Estos enlaces de microondas básicamente ya son a través de antenas montadas en torres de comunicaciones. Estas son las torres, ¿sí? Y que bueno, vamos a estar transmitiendo y recibiendo señales de este tipo de enlaces. Aquí nosotros en telefonía y en este caso telefonía celular y telefonía fija, manejamos dos tipos de señales, bueno, dos tipos de antenas. Para la telefonía celular manejamos señales, antenas de tipo enlace, que son las famosas antenas parabólicas, que tal vez muchos de ustedes han oído hablar de esas antenas, que son también utilizadas para bajar señales de satélites.
y que pues obviamente si tenemos un servicio contratado de Sky o de DirecTV o de alguna otra empresa de televisión que manejen este tipo de conceptos, esas antenas, esos que parecen platos, son las famosas antenas parabólicas, ¿sí? Esas nosotros en telefonía las utilizamos para enlaces de una señal de un punto a otro punto. En telefonía celular, donde ustedes ven que luego muchas veces hay estructuras de torres montadas en las azoteas de una casa y hasta arriba de esas estructuras de torres, pues ven son antenas que se llaman antenas sectoriales, que son unas antenas de forma rectangular. Esas antenas sectoriales nos permiten dar servicio a los sectores de los móviles que están cerca de esa radio base, ¿sí? Entonces, esos son los servicios que nosotros manejamos para la parte de telefonía fija y la parte de telefonía celular. Los enlaces es precisamente para hacer un enlace que puede ser entre una ciudad y otra, ¿sí? O un enlace entre un país y otro. También se puede usar este tipo de enlaces de microondas, ¿sí? Que es muy diferente un enlace satelital. Aquí todavía estos enlaces estamos a nivel de tierra, ¿sí? Un enlace satelital tenemos que salir al exterior de nuestro planeta, donde tenemos que estacionar un satélite, por eso se llaman satélites geoestacionarios, que están estacionados en un punto del espacio y que permiten por su alcance mandar la señal, recibirla de una estación terrena que envía la información, la capta el satélite, la procesa y la baja. ¿Qué frecuencias son utilizadas en función de su banda? Normalmente las bandas en los satélites son la banda K, la banda KU, la banda U, etcétera. ¿Qué frecuencias? Pues estamos hablando de un enlace de subida de 6 GHz a un enlace de bajada de 12 a 14 GHz, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros estaríamos utilizando como enlaces. Y bueno, centrales de conmutación, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Pues todos los abonados, ¿sí? En este caso, todos nuestros clientes que vamos a estar comunicando. Las entradas y las salidas de estos enlaces que vamos a tener en esos equipos, en esas cuestiones, ¿a través de qué? A través de un enlace tipo E1 de entrada y un enlace E1 de salida. Esto a través de qué dije que era parecido un enlace E1. ¿A qué valor? ¿De qué valor habíamos comentado? ¿Se acuerdan? ¿Valor qué, perdón? ¿De qué valor se considera un E1? Que hace poquito lo acabamos de mencionar. ¿2 megabytes? 2 megabits por segundo. Entonces, esos E1 son los que vamos a estar manejando en nuestra central, ¿sí? Y pues bueno, lo que viene siendo el intercambio de información entre una llamada, ¿sí? Una llamada entrante, una llamada de salida, mantener la llamada en espera, en fin, todo eso. Y pues bueno, todos estos bucles de interconexión que vamos a emplear tanto de manera digital o de manera analógica a través de ¿qué? De nuestro conmutador. ¿Para qué? Para que empecemos a escuchar el tono de invitación a marcar, el tono de marcación, los tonos de llamada y la fase de conversación hasta el fin de nuestra llamada, ¿sí? Y que obviamente en nuestro punto de destino, pues tenemos toda esa información que vamos a enviar, ¿sale?
Y aquí pues vamos a manejar los conceptos de, de redes para tener claro a qué se refiere esto, ¿sí? Aquí nos dice que una empresa mediana o grande necesita equipos a los de una red pública, pero de menor capacidad y ambos habrán de conectarse a la misma. Un sistema KTS, ¿sí? Un sistema telefónico de llaveo o de switcheo, es un sistema multilínea que permite capturar de línea por cualquier terminal libre. Puede tener un número de extensiones no mayor a 50, realiza llamadas internas y no requiere captura de llamadas externas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un conmutador básico, un sistema por switcheo. Si nosotros no tenemos más de 50 usuarios y esos 50, por decirlo así, vamos a poner el ejemplo de esta forma. Yo me quiero comunicar con todos ustedes a través de este sistema. Entonces, todos y cada uno de ustedes van a tener un aparato en casa que va a estar conectado a esta central, ¿sí? A este sistema KTS, en el cual cuando yo marque, por dar un ejemplo, de acuerdo al número del listado, ¿sí? Vamos a suponer que quiero comunicarme con Arteaga Hernández Guillermo y Guillermo tiene el número 3 de lista. Pues yo tengo que marcar 003 y en ese momento Guillermo pues, me va a contestar, ¿sí? Si Guillermo quisiera comunicarse conmigo y yo no aparezco en esta lista, entonces yo me tengo que asignar un número para poder identificar que ustedes me llamen a mí y yo llame a ustedes, ¿sí? Esto es lo que sería este sistema, ¿sí? Es un sistema multilínea, pero solamente va a captar la línea por cualquier terminal libre, ¿sí? O sea, en ese momento, si todos tienen sus líneas ocupadas y descuelgan y yo me quiero comunicar, obviamente no se va a poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está saturando esa línea. Hasta que se encuentre una línea libre, entonces ahí vamos a poder tener esa conversación, ¿sí? No necesariamente necesitamos comunicarnos con otra gente que no sea del grupo, ¿sí? Si quisiéramos eso, pues obviamente tendríamos que tener un computador que nos haga ese tipo de enlace, ¿sale? Pero esto nos sirve para la parte interna, ¿sale? Luego tenemos un PABX, o sea, un sistema de automático privado, o sea, una central privada de conmutación automática. Aquí obviamente nos sirve para aplicaciones telefónicas con un equipo controlado por software que nos va a proporcionar funciones de conmutación a los usuarios, nos permite llamadas internas sin acceder a una red pública y prácticamente es muy similar a una central pública, pero sin protección de líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cualquiera puede saber al momento de estar marcando cualquier línea, saber con quién está hablando, ¿sí? Es interna, sí, pero básicamente los controles hay que darlos mediante un software. Esos softwares obviamente nos van a liberar si tenemos acceso a hacer una llamada o no tenemos acceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo descuelgo y quiero marcar un número, si yo no tengo habilitado por software esa situación, jamás voy a poderme comunicar. Pero si tengo habilitado el hecho de que nada más reciba llamadas,
pues obviamente a eso se va a dedicar, ¿sí? Esa sería esta parte de cómo estaría funcionando, ¿sí? Luego tenemos lo que son los conmutadores, los famosos PBX. Los PBX son obviamente más de 2 módulos básicos en los cuales tenemos una unidad de conmutación y una unidad de control. Si recuerdan, cuando les mostré lo de la planta telefónica interna, ahí vimos un conmutador. Ese conmutador yo les dije, aquí tengo mi unidad donde yo guardo toda la información de mis usuarios que voy a dar de alta y que voy a estar manejando y un sistema de respaldo. Entonces, una tarjeta de control me va a permitir que si falla el sistema principal, en automático entre el sistema de respaldo. ¿Por qué? Porque esa unidad de control nos va a permitir que entren una y otra. Además de que si yo modifico algún dato en el sistema principal, en automático va a mandar una señal al respaldo y le va a decir, oye, hay que hacer esta modificación, ahí te va la información para que la guardes. Eso es este tipo de conmutadores que son los que más utilizamos. Estos sistemas, pues obviamente ya son más reales para empresas, para situaciones de mayor uso en cuestión de cantidad de servicios. Normalmente también los podemos encontrar en lo que viene siendo oficinas públicas del sector público, ¿sí? Digamos, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, todo eso, ¿sí? Y que pues obviamente vamos a estar trabajando con estos sistemas, ¿sí? Entonces, este es el conmutador que normalmente vamos a manejar y que obviamente tenemos controlado, ¿por qué? En este caso por hardware, que son todas las tarjetas donde hay procesadores y que nos van a permitir seleccionar y grabar las extensiones que pueda tener de capacidad de ese conmutador. Y el software que obviamente nos va a definir los servicios que vamos a proporcionar. ¿Cuáles son esos servicios? Pues bueno, las llamadas en automático, que obviamente podamos darle servicio a una red externa, que podamos tener una conexión con una red externa, podamos saber si a través de un código podamos grabar toda esa conversación, ¿sí? Medir el tráfico que está en nuestro conmutador y aplicar otros sistemas que en este caso pudiesen ser las videoconferencias, siempre y cuando ese conmutador tenga los canales de líneas digitales. ¿Por qué? Porque podemos tener líneas analógicas y líneas digitales en este PBX. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos de tener claros. ¿Dónde los vamos a aplicar? Pues obviamente en hoteles, en hospitales, en oficinas públicas, en oficinas privadas, en fin, donde se requiera este tipo de cuestiones de conmutador. ¿Sale? En el Politécnico, pues es obvio que tiene también este sistema PBX, pero el PBX que se maneja actualmente ya es por IP. Entonces, el conmutador como tal ya no es un conmutador, sino más bien ya es un servidor. Ese servidor prácticamente nos va a permitir tener voz y datos en el mismo canal. Y con eso, pues obvio, tengo que tener ya señales digitales, ¿sí? Ya no estoy hablando de líneas analógicas, sino que ya estoy hablando de líneas digitales. Me permite tener mayor cobertura, sí, en cuestión de capacidad de abonados. Y pues obviamente el tipo de conexión de cable ya es un cable de par trenzado o un cable de categoría 5X, en el cual pues obviamente por la red de ese tipo de cable nos permite hacer esta conexión. El tipo de conector de este cable que les hablo de acerca de red ya es un conector tipo RJ45.
ya no es el famoso RJ11 que teníamos en nuestra línea telefónica que ustedes identificaron de acuerdo a la actividad anterior y que pues obviamente el cable ya no estamos hablando de 2 hilos, ya estamos hablando de por lo menos de 8 hilos que vamos a tener en este tipo de conexión cuando estamos hablando de voz y datos a través de un conmutador por IP o una tecnología de telefonía por IP. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de identificar y que obviamente hoy en día ya muchas empresas ya están migrando a este tipo de conmutadores por voz IP, ¿sale? Bueno, ahora por último también tenemos lo que viene siendo la terminal del usuario, ¿sí? Aquí nos dice que es el teléfono, básicamente, y que es el elemento transductor de las señales acústicas en eléctricas y viceversa, ¿sí? Que es lo que vimos en un principio. Transformar mi señal de voz, que es una señal analógica, en eléctrica y viceversa. Cuando yo escucho esa voz, estoy escuchando ya una señal acústica que fue transformada de eléctrica a acústica. ¿A través de qué? Pues a través de un micrófono. Nosotros sabemos que un micrófono es un medio transductor, un elemento transductor que nos permite transformar la señal acústica en señal eléctrica. Y la bocina es transformar la señal eléctrica en acústica, ¿sale? Eso es lo que básicamente, bueno, ustedes también vieron eso en sistemas de audio y ese es el funcionamiento que tendrían estos dos conceptos de elementos que estamos trabajando en cuestión de micrófono y en cuestión de bocina que tienen nuestros aparatos telefónicos. ¿Qué van a tener qué tarea tiene el usuario o la terminal del usuario? Es comunicar hacia la central, convertir el sonido en corriente eléctrica y convertir la corriente eléctrica en sonido, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos como principio fundamental de nuestro aparato telefónico. ¿Y cómo funciona todo esto que ustedes leyeron aquí? De que tenemos que proporcionar a través de la central telefónica 2 alambres o 2 hilos de cables que van a conectarse de la central a nuestro aparato telefónico. ¿Y a través de qué elementos? Pues bueno, normalmente vamos a utilizar lo que viene siendo en nuestra roseta que nosotros identificamos en casa. Si nosotros destapáramos esa roseta, vamos a ver que nos llega un cable de color verde y uno rojo. Entonces, ese cable rojo y ese cable verde que también se los mostré en la presentación del archivo de accesorios, donde vienen las rosetas, ahí en esa roseta donde se destapa y tiene los tornillos, ahí van a haber 4 cables. Un cable rojo, un cable verde, un cable amarillo y un cable negro. En este caso, lo que aquí se refiere es que el cable verde y el cable rojo vamos a tener este tipo de enlace que estamos enviando desde la central hasta el teléfono. El cable verde va a llevar el voltaje negativo y el cable rojo el voltaje positivo. Por eso es de menos 48 volts cuando tenemos en reposo nuestra línea telefónica, ¿sí? Entonces, aquí eso es lo que nosotros debemos de considerar, ¿sale? Ahora, ¿qué le vamos o qué, por qué se conoce como loop de corriente? Nos dice que este loop de corriente, cuando el cliente descuelga su aparato telefónico o en el botón de hablar lo oprime, se va a establecer una conexión de baja resistencia entre quién y quién, entre la famosa roseta y el ring. Y esto va a ocasionar que exista un loop de corriente que se va a establecer un flujo de corriente y que empiece a originar en la central telefónica lo detecta. Va a pasar por el teléfono, ¿sí? Y
obviamente empieza a retornar a la central. O sea, desde que nosotros descolgamos, desde ahí estamos empezando a mandar ese famoso loop de corriente, ¿sí? Lo detecta la central y esto bueno, la central va a decir, ok, me están pidiendo un servicio. Y obviamente ese servicio, ¿cómo lo interpreta la central? Pues lo interpreta por un tono que se llama tono de invitación a marcar. Lo que nosotros escuchamos al momento de descolgar nuestro aparato, o si se habla de un teléfono inalámbrico, le ponemos el botón de hablar. Ese tono que nosotros escuchamos se le conoce como tono de invitación a marcar, lo que indica o lo que establece que la central telefónica está lista para recibir el número que nosotros queramos comunicarnos, ¿sí? Entonces, ese tono de invitación a marcar normalmente es un tono que va de 350 Hz, ¿sí? A 440 Hz, ¿sí? Ese tono es lo que tenemos que escuchar. Luego, dice, cuando el abonado se descuelga, el voltaje a través del tip y del ring cae a un valor de entre -4 y 10 volts, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de los -48 volts que yo tengo en reposo, estando colgado mi aparato telefónico, ¿sí? Yo mido el voltaje en esa roseta, ahí inmediatamente voy a encontrar los -48 volts, como se indica aquí, a través de este circuito, ¿sí? Si yo descuelgo, es obvio que voy a escuchar esta frecuencia en función del tono y ahí mido en ese momento el voltaje otra vez en la roseta y me va a indicar un volt entre -4 a 10 volts, ¿sí? ¿De qué va a depender este voltaje? No necesariamente podemos tener -4 volts, -10 volts o 10 volts. Podemos tener 6 volts, 8 volts, 5 volts, etcétera. Este es el rango que estaremos manejando. ¿Por qué? Porque va a depender de la distancia de nuestro aparato telefónico hacia la central telefónica que estemos conectados, ¿sí? Por eso, obviamente, esa trayectoria nos representa una resistencia al paso de esa corriente que estamos enviando, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la distancia, mayor tiene que recorrer nuestro loop de corriente hacia la central, ¿sí? Si son 2 kilómetros, pues estaríamos hablando que serían 2 kiloohms de resistencia que estaríamos encontrando en esa línea telefónica, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profe. Ok, les voy a compartir un video precisamente de esto para que vean y con eso terminamos la clase y continuamos con lo demás. Antes de que se me olvide, ¿cuál va a ser la actividad de esta semana? La voy a de todos modos a comentar ahí en el Classroom, pero les informo cuál sería. Ustedes tienen que investigar la línea del tiempo de los equipos telefónicos que se han estado utilizando desde sus inicios hasta el más actual, sin pasar, en este caso, sin tocar lo que viene siendo los equipos telefónicos pertenecientes a la telefonía celular. No quiero que mencionen nada de telefonía celular o de aparatos telefónicos celulares, sino que sencillamente nos vamos a basar en teléfonos fijos. Desde que lo inventó la persona que se encargó de hacer eso, hasta nuestros días de acuerdo a los modelos y el año de fabricación. Eso es lo que quiero que ustedes investiguen. ¿Sí? ¿Sí queda claro más o menos lo que quiero?
Sí, profe. Entonces, una pregunta, ¿sería en equipo eso o sería ya de manera individual? No, esto sería de manera individual, pero el concepto que requiero es esto que les acabo de decir. Yo ahí en la parte del Classroom les enviaré cuál serían las instrucciones que ustedes tienen que seguir para la entrega de este trabajo. ¿Sale? Profesor, una pregunta. Ujú. ¿Lo vamos a manejar así como línea del tiempo o como resumen o como que? No, línea de tiempo. Ok. Ujú, como línea de tiempo. Entonces, déjenme rápidamente encontrar el video para que veamos esto que les acabo de mencionar acerca de los voltajes de la línea telefónica. Permítame tantito. Ok, es este. Ok. Comparto pantalla. Creo que no me lo guardo. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Chale. Pongan mucha atención a esto que les acabo de mencionar, que vimos en lo que viene siendo el texto y que obviamente viene reflejado a lo que es la línea telefónica. ¿Sale? Ok, jóvenes, miren, aquí les voy a explicar lo que es la medición de voltaje de corriente directa y corriente alterna en nuestra línea telefónica. Aquí a través de este equipo de medición, que en este caso es un osciloscopio, pero que también tiene la facultad de medir con el multímetro, ¿sí? Vamos a revisar cómo está nuestra línea telefónica, qué voltajes tiene y qué es lo que nosotros debemos de verificar cuando estamos haciendo la instalación de una línea telefónica hacia un usuario o hacia un abonado. En este caso, aquí me está entregando 47, menos 47.1 volt de corriente directa, ¿sí? Aquí obviamente nos está indicando que es voltaje directo referente a la parte negativa, que en este caso son 47.1 volts. Estos 47.1 volts, la línea ideal son menos 48 volts, pero debe de haber una referencia entre más menos el 10%, o sea, en este caso, en nuestra línea telefónica está dentro de ese rango. Entonces, yo lo estoy conectando aquí a mi roseta de pruebas, ¿sí? Donde aquí en esta roseta yo puedo conectar mi aparato telefónico. En este caso, mi aparato telefónico pues es un micro de pruebas, ¿sí? Que ahorita está en espera, por eso el voltaje de la línea telefónica son menos 47.1 volt. Si yo, como podrán ver aquí en mi micro de pruebas, dice ring. ¿Qué quiere decir esto? Que mi línea está en espera de que alguien me pueda llamar y obviamente si yo quiero hacer una llamada lo bajo a talk y vean qué voltaje se presenta. Cayó desde menos 47 volts que teníamos, cayó el voltaje a menos 6.91 volts. Entonces la línea sigue siendo correcta. Aquí obviamente ustedes van a escuchar, ¿sí?, un tono de invitación a marcar. Ahora bien, voy a poner en pausa para que a través de otra línea voy a marcar a esta extensión y ustedes puedan observar el voltaje alterno que va a caer en la señal. Por ende, voy a poner aquí la selección de alterno y con esto voy a verificar que mi línea telefónica, cuando alguien me llama, qué voltaje de corriente alterna es lo que voy a obtener. Ok, ahí ya está llamando, se escucha el tono y vean el voltaje que empieza a ver cuando se escucha ese tono. 74, ¿sí? 84 volts de corriente alterna. Obviamente si esto nosotros lo tocamos con la mano en la roseta telefónica, ¿sí?,
¿qué va a pasar? Que vamos a sentir una especie de, como si nos diera toques. Entonces ahí el tono ya cambió, escuchen el tono y me está indicando que no hay voltaje alterno. Si yo obviamente lo cambio a voltaje directo, ¿qué va a pasar ahí? Que me está entregando los 47 volts de mi línea que está originalmente, ¿sí? En este caso, así estamos comprobando el voltaje en medición con el multímetro, que a través de este equipo de medición que nos da las dos facultades de medir con multímetro y con osciloscopio. Ahora voy a pasar a la parte de osciloscopio para que ustedes vean la señal, ¿sí? Vamos a darle autorrango, ¿sí? Y ahí mi señal, vean cómo se está viendo, ¿sí? Casi es una señal nula, ¿sí? Porque yo estoy en espera de que alguien me llame. Entonces vamos a ver qué voltajes es el que se tiene, ¿sí? Entonces vamos a conectar la punta del osciloscopio a nuestra roseta telefónica. Ok, aquí ya, como podrán ver, ya conecté la punta del osciloscopio, ¿sí? Y ¿qué es lo que me está indicando mi señal? Prácticamente tengo una escala de 20 volts referenciado desde mi punto de origen hacia abajo, me está entregando menos 46.4 volts, ¿sí? ¿Qué frecuencia es la que se está viendo ahorita? Pues es lo que vamos a checar. Entonces tenemos, ahí ya se vio, tenemos 25 kilohertz, ¿sí? Normalmente es la frecuencia con la que nosotros escuchamos, que va de 20 a 20 kilohertz, entonces está dentro del rango audible, ¿sí? Vean el voltaje pico a pico que tiene la señal y obviamente cómo se ve nuestra señal en el osciloscopio, ¿sí? Ahora voy a poner para hablar y mi señal ahora bajó hasta menos 7.04 volts. Vean el voltaje pico a pico y vean la frecuencia que estamos obteniendo, ¿sí? Está dentro del rango de 25 kilohertz, ¿sale? Ahora vamos a hacer la prueba de que nos llamen para que nosotros veamos nuestra señal alterna. Ok, ahí está llamando. Voy a cortar la señal. Vean cómo ahora se convierte de una señal directa a una señal alterna. Voy a ajustar un poquito los canales y ahí está, ¿sí? Ahí ya se cortó la comunicación. Voy a volver a intentarla. Ahí están las señales, ¿sí? Y así es como podemos verificar los voltajes que se encuentran en nuestra línea telefónica. Ahí, como podrán ver, se observó una señal senoidal que alcanzó un máximo de 75 volts, ¿sí? Y empiezan a variar los voltajes, ¿sale? Entonces, este es cómo podemos hacer las mediciones que efectivamente están dentro de los parámetros universales que marca las telecomunicaciones a nivel de telefonía, en este caso telefonía fija. Ok, jóvenes, entonces esto que ustedes vieron en este video es una prueba real de cómo funciona y cómo se establecen estos valores que nosotros ahorita vimos como tema, y que prácticamente estos valores son los que vamos a realizar en nuestra primera práctica de medición. Obvio, esta práctica la vamos a ver la siguiente semana. En este caso vamos a hacer uso de que alguien tenga una línea telefónica fija en casa, y con eso hacer equipos de máximo 5 personas para que esta medición, si es que tienen teléfono en casa fijo
más aparte tengan un multímetro, poder realizar los voltajes que ustedes vieron. Voltaje alterno, voltaje directo, en reposo y al momento de querer marcar o tener el tono de invitación a marcar. Esos son los voltajes que estaríamos realizando. Es obvio que ustedes no podrían tener en caso de que tuvieran, pero bueno, si no lo tienen, no hay problema de hacer la medición con el osciloscopio. Si tuvieran algún osciloscopio en casa, pues bueno, harían también esto que les acabo de mostrar en este video, ¿sí? Esto lo podemos hacer a través de la conexión que hay del módem hacia el aparato telefónico. Ahí tendríamos esa conexión. Obviamente tendríamos que comprar una pequeña roseta para poder hacer esas mediciones sin ningún problema, sin afectar el hecho de que interrumpamos nuestra comunicación del internet o que hagamos algo innecesario en nuestro módem. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguna, profe. Ok, entonces, ¿sí les queda claro qué es lo que van a hacer de actividad de la línea del tiempo de los equipos telefónicos? Yo siempre tengo una duda. Si va a ser en Word o en PowerPoint. El archivo puede ser en Word, ¿sí? Si en este caso lo manejas en PowerPoint, tampoco hay problema. Nada más que recuerden, para poder descargarlos, si quieren pasarlos de PowerPoint o de Word a PDF, pues qué mejor, para que así no haya ningún problema de que se descuadró o lo que sea. Sobre todo las imágenes que son las que van a estar metiendo, ¿no? No tanto el hecho de poner los textos, sino de las imágenes que son las que comúnmente se descuadran, ¿sale? Pero les digo, todas las instrucciones van a venir ahí en el Classroom para que ustedes puedan realizar esta actividad sin problema. Recuerden el horario para hacer las entregas, ¿sí? Es un horario de a qué horas a qué horas. ¿Cuál es el horario? De 7 p.m. A ver otra vez porque se escuchó cortado. De 8 a.m. a 7 p.m. Así es. Entonces, ese es nuestro intervalo para poder entregar nuestra actividad y obviamente tenemos hasta el día y la hora señalada. Posteriormente a esa hora y día señalado, pues ya no se recibe la actividad, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Listos? Otra duda, profe. Sí. ¿Cuándo se entrega? ¿O no lo mencionó? Ahorita no lo he mencionado. Todo eso lo voy a mencionar en el Classroom. Y pues bueno, ahorita como ya lo hemos estado trabajando que se entregan los viernes, pues bueno, sería para este viernes, ¿no? El horario se los pongo en el Classroom y pues bueno, tendrían el día de mañana, pasado mañana y máximo hasta el viernes para la entrega en el horario que ponga yo ahí en el Classroom, ¿sí? Recuerden, se va a enviar vía correo electrónico y las instrucciones vienen en Classroom, ¿sale? Entonces, para que las puedan estar revisando y estar al pendiente de lo que suba de información para esta actividad. ¿Sale? Ok, jóvenes, pues bueno, entonces hasta aquí la dejamos. Nos vemos la siguiente clase. Ok, profe, gracias. De acuerdo, Hasta profe. luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Profe.